Recording in progress. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es electrostática en medios dieléctricos. Antes de entrar a los dieléctricos y los aislantes, primero se habla de dieléctrico polarizado, ¿ya? Este tema posiblemente al inicio no va a ser tan fácil de explicar. Vamos con el campo eléctrico de un dieléctrico polarizado. Dieléctrico polarizado. Hipótesis. Vamos a partir de una hipótesis. Un dieléctrico polarizado puede representarse como un conjunto de dipolos eléctricos. O sea, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un dieléctrico polarizado. ¿Qué quiere decir polarizado? Quiere decir que sus electrones y el núcleo se han separado. A ver, te explico de esta manera. Me parece que vamos a hacer una pizarra, ¿ya? Vamos a hacer una pizarra. Me interrumpes cualquier duda que tengas. Imagínate, este tema no es tan fácil de explicar, pero voy a hacer una pequeña hipótesis, una pequeña teoría, una forma de expresar. Imagínate que tú tienes un material dieléctrico, ¿ya? Este es un material dieléctrico. Entonces, supongamos que tú le aplicas un campo eléctrico, un campo eléctrico simplemente, ¿no? Tú le aplicas un campo eléctrico de esta forma. Perdón. Campo eléctrico en esta dirección. Podría ser un campo externo, ¿no? Un campo externo que se le está aplicando al dieléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que si nosotros acá dibujamos el núcleo, este campo eléctrico va a aplicar una fuerza eléctrica sobre las cargas positivas. La fuerza eléctrica va a tener el mismo sentido, o la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección que el campo eléctrico si la carga es positiva. Y como el electrón es negativo, los electrones son negativos, entonces la fuerza eléctrica va a ser contrario al campo eléctrico. Entonces va a ocurrir este fenómeno, que se va a polarizar, se van a separar ligeramente la carga positiva de la carga negativa. Vamos a dibujar imaginarnos que es otro núcleo. Tenemos así de esta manera, ¿no? Entonces a esto se le llama un dieléctrico polarizado. Se ha polarizado el dieléctrico. Ahora, supongamos que tú retiras el campo eléctrico. Retiras el campo eléctrico. Ya, retiraste el campo eléctrico. Entonces, ha quedado polarizado el aislante o el dieléctrico. Entonces, o sea, su comportamiento se ha alterado. Ahora, este tema no es tan fácil, es un poco complicado porque habría que ser especialista en materiales, ¿no? Y el curso no es materiales, el curso es electromagnetismo. Entonces, lo que podemos hacer es especular un poco, ¿no? Por ejemplo, yo estoy especulando para dejarme entender. Entonces ya ha quedado polarizado el material, el aislante o el dieléctrico. Ahora, lo otro también, ¿es necesario que se le aplique un campo eléctrico para polarizar o existen dieléctricos que ya están polarizados?
Existen también, ¿no? Se llaman electretos y tienen la capacidad de producir potencial y campo eléctrico. Nosotros, por razones didácticas, vamos a comenzar asumiendo que el aislante ya está polarizado. ¿Cómo se polarizó? Ya les mencioné, puedes aplicar un campo eléctrico y lo polarizas, pero también puede surgir otro fenómeno, porque es complicado, porque si tú retiras el campo eléctrico, casi es probable de que nuevamente los electrones del núcleo nuevamente dejen de estar polarizados, o sea, vuelvan a su estado original. Me dejo entender. Pero nosotros vamos a suponer de que el dieléctrico está polarizado. ¿Cómo? No nos va a interesar por el momento. Puede ser que se le haya aplicado un campo eléctrico inicial o puede ser de que ya el dieléctrico sea así por naturaleza. Es como, por ejemplo, nosotros las personas, ¿no? Puede ser que cambiemos con el tiempo nuestra manera de pensar, o puede ser que ya nacemos con una manera predeterminada de pensar, ¿no? O si nos referimos al estado físico de una persona, puede ser que uno ya nazca con un defecto, ¿no? Físico, corto de vista, por ejemplo, puede ser hereditario, ¿no? Si el papá o la mamá son corto de vista, es probable que, o el asma, hablemos del asma, ¿no? Si tus parientes cercanos sufren de asma, es probable que el que nazca también tenga asma, ¿no? Entonces, así es. Por eso yo te digo, tú vamos a considerar inicialmente el material que ya está polarizado ya, ¿no? Que se han separado ligeramente las cargas positivas de las cargas negativas. Entonces, lo que yo te quiero explicar a continuación es que esto tú lo puedes representar como dipolos. O sea, si volvemos a dibujar, vamos a tratar de que sea igual. Yo no sé hacer un copy, no sé hacer un copy. A ver, vamos a intentar si puedo hacer un copy. Seleccionar, ya, sí, vamos a ver, ya. ¿Y qué más podemos hacer? Seleccionar, ya. Parece que no hace copy, ya. Entonces, imagínate que esto lo puedes representar de otra manera, ya. Lo puedes representar esto como un conjunto de dipolos eléctricos. O sea, aquí hay un dipolo, aquí hay otro dipolo, otro dipolo, otro dipolo, otro dipolo, otro dipolo, ya. Entonces, esa es la representación. Tú tienes que saber el dipolos eléctricos, tienes que saber dipolos eléctricos para que entiendas este tema. Más aún, el tema no es tan fácil que digamos, tienes que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, aquí vamos a poner equivalencia. Por ejemplo, si acá tú observas el dieléctrico, como estamos en electrostática en el vacío, lo que le rodea es el espacio libre. Aquí ponemos epsilon sub cero. ¿Ya? Pero aquí, ¿cuánto es el epsilon sub cero? No se sabe. Después vamos a ver eso. Cuando tú consideras como un conjunto de dipolos, vamos a indicar acá, el dieléctrico polarizado se puede considerar como un conjunto de dipolos eléctricos. Entonces tú ya estás considerando el dipolo como un conjunto de dipolos eléctricos. Pero nosotros vamos a considerar
que aquí tenemos el espacio libre. Sabemos que el medio que rodea al aislante o al dieléctrico polarizado es epsilon cero. Pero aquí también vas a considerar tú epsilon cero. Vas a considerar epsilon cero. No tanto aquí afuera como aquí adentro. O sea, es como si estuvieras nuevamente en electrostática en el vacío. Jóvenes, por favor, yo sé que puedes tener una duda. Por favor, manifiéstamelo para aclarar para todos, para que quede claro. ¿Qué dice? A ver, Verástegui Rosales. Todo claro, profesor. Sí, ya. Y Bravo, Ángel David Bravo. Gerson Malky. Ya. Entonces, mira, aquí es dipolos. Dipolos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nuevamente a las copias. Entonces, aquí tenemos el dieléctrico polarizado. ¿De acuerdo? Polarizado. Hipótesis. Va a ser un conjunto de dipolos eléctricos. Aquí, por ejemplo, era el espacio libre. Aquí no se sabía cuánto es la permitividad, pero según tu hipótesis, cuando lo consideras dipolos, va a ser epsilon sub cero afuera y epsilon cero también aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de dipolos. Entonces, como yo te manifesté, tú tienes que saber la teoría de dipolos, ¿no? Repasando el tema de dipolos eléctricos. Vamos a repasar el tema de dipolos. Simple, vamos a hacerlo de una forma simple. Acuérdate que cuando tú tenías un dipolo eléctrico, trazabas desde el centro del dipolo un vector R y aquí calculabas el potencial. El potencial era P era el momento dipolar eléctrico, punto vector R, punto producto escalar, vector, punto, el vector R, 4 pi epsilon sub 0 R al cubo. Ya, ese es, entonces, lo que tú vas a hacer es vas a aplicar para cada dipolo, para cada dipolo. Pero no se sabe cuántos dipolos hay, ¿no? O sea, ese tema también es complicado. Entonces, vamos a hablar qué cosa es la polarización. La polarización no es otra cosa que el momento dipolar eléctrico, pero por unidad de volumen. La polarización P mayúscula es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. O sea, la polarización va a ser el límite delta de P entre delta de B', cuando delta de B' tiende a cero, ¿ya? Cuando es muy pequeño el volumen. Entonces, esto se transforma en una derivada. Derivada de P, la polarización del dipolo, derivada del dipolo, del momento dipolar eléctrico entre el volumen, ¿no? Entonces, esta es la polarización. Entonces, si yo paso a dividir el diferencial del volumen aquí, tendría esta expresión diferencial de P es la polarización diferencial de volumen. El momento dipolar eléctrico total va a ser la integral. En este caso, tú tendrías que conocer la polarización, saber cuánto es la polarización. Ahora, el curso lo vamos a dictar de la siguiente manera. Primero, yo te voy a dar una polarización para que tú puedas trabajar, ¿de acuerdo? Pero no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto, es como decir, es ejercicio, es para distraernos o para practicar. Después te voy a decir cómo se calcula la polarización en situación real, cómo calculan los ingenieros, ¿no? O cómo ya calcularon, cómo calcularon los físicos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver después eso. Entonces, yo quisiera discutir un poco cómo es delta de P entre delta de B. Ya.
Lo que pasa es que tú haces lo siguiente, mira. Aquí tomas un volumen muy pequeñito, muy pequeñito. Claro, aquí se ve un dipolo, ¿no? Pero no se sabe cuántos dipolos hay. Hay muchos dipolos, ¿no? Hay un delta de P aquí, delta de P. Aquí se ve uno, ¿no? Pero en verdad aquí hay delta de P. Y este delta de P ocupa un espacio, delta de B. Es así, ¿ya? Es así. Entonces, sí. Entonces, si aplicamos esta teoría, ¿cómo calculas el potencial? Lo vas a aplicar. Por ejemplo, ¿de qué manera lo vas a aplicar? De la siguiente manera. Nosotros, si acá tenemos un dipolo, sabemos cómo calcular el potencial. Trazamos un vector R desde ahí, del centro del dipolo y calculamos el potencial con esta fórmula. Entonces aquí vas a hacer lo mismo, mira. Aquí hay varios dipolos, pero como el volumen es muy pequeño, vas a considerar como si existiera solamente un dipolo nada más. ¿De acuerdo? Desde el centro trazas el vector R mayúscula, ya no es R. R minúscula es cuando sale del origen de coordenadas. Entonces, el vector que sale desde el dipolo es R mayúscula en nuestro caso. Y aquí calculas el diferencial de B. Sería el potencial debido a este conjunto de dipolos que es muy pequeño, delta EP. Entonces, vamos aquí. El potencial electrostático de un dieléctrico polarizado, diferencial de B, es diferencial de P, punto R, 4 pi epsilon sub 0 R al cubo. O sea, ¿qué estás haciendo? Estamos copiando esta formulita que ya lo conocemos nosotros. En lugar de P, le vas a poner delta de P. Y en lugar de R minúscula, o sea, le vas a poner LR mayúscula. Entonces tenemos aquí el potencial de un volumen muy pequeño de la polarización. Ahora, pero diferencial de P es la polarización diferencial del volumen. Entonces reemplaza la polarización diferencial del volumen, esto, P diferencial de B. El potencial debido a todos los dieléctricos, a todos los dipolos, dieléctrico polarizado será 1, 4 pi epsilon sub 0 integral sobre todo el volumen donde ocupa el aislante o el dieléctrico. Tendremos aquí la polarización, punto R real cubo. Entonces ya hemos determinado cómo determinas el potencial. Pero siempre está en duda, profesor, ¿y cómo se calcula la polarización? Eso lo vamos a ver en esta clase, me parece, más tarde, o si no, la próxima semana que terminamos este tema, nos faltaría un poco solamente. Si tú conoces el potencial, el campo eléctrico, puedes determinar cómo el campo eléctrico es menos gradiente de B. Como sabemos, el campo eléctrico es menos gradiente de B. Entonces, así sería. Entonces, esto quiere decir que esto te va a producir un potencial en el espacio, ¿no? Este material. Y mira, a mí me parece que los dieléctricos polarizados, me parece que no han tenido mucho éxito como el imán, ¿no? El imán, por ejemplo, no produce campo eléctrico, produce campo magnético, ¿no? Es algo innato del imán. Entonces, un material parecido al imán serían los dieléctricos polarizados, que te producen campo eléctrico. Pero yo no tengo mucha información sobre los dieléctricos polarizados. Lo que es más común son los imanes, ¿no? Inclusive se utilizan los imanes en los juguetes, ¿no? Eh, entonces, pero esa es la función de los dieléctricos polarizados. Entonces, estos dieléctricos polarizados van a producir potencial tanto afuera como adentro del mismo dieléctrico, potencial electrostático. Y como producen potencial, también van a producir un campo eléctrico, tanto afuera como acá adentro también.
¿Ya? Así sería. Jóvenes, no sé si me están entendiendo. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, por mi parte todo claro. Ya. Entonces, continuamos y vamos a hacer, ahora sí vamos a hacer matemáticas. ¿Cómo así? Ocurre pues que esta es una fórmula correcta. En esta clase vamos a utilizar esta fórmula. Ya, vamos a utilizar esta fórmula. Pero lo que hacen los físicos, los matemáticos, es desarrollan el integrando. El integrando lo desarrollan para ver a dónde llegan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. El tema que vamos a tratar ahora es densidad de carga de polarización ρ sub P y sigma P. ρ sub P se conoce como densidad de carga de polarización volumétrica y sigma P se conoce como densidad de carga de polarización superficial. Entonces, acá una pequeña explicación. Vamos a utilizar una identidad vectorial conocida. Divergencia de un escalar por un vector es el escalar, la divergencia del vector más el gradiente del escalar punto el vector. Entonces, escogemos. C va a ser 1 entre R. ¿Y quién es R? R, casualmente R es esta distancia que tú ves aquí. ¿Ya? Entonces, para nosotros, C va a ser 1 entre R y F va a ser la polarización. Entonces, escribimos C, escribimos F, que es la polarización, queda esto. Entonces aquí copiarías el C1 entre R por la divergencia de la polarización más divergencia de 1 entre R punto la polarización. Pero no sé si tú te acuerdas cuando hemos hecho ley de Coulomb, yo te mostré que el gradiente prima de 1 entre R es R entre R al cubo. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el gradiente prima, acuérdate. Y acuérdate que el gradiente sin prima de 1 entre R era menos R entre R al cubo. Entonces, vamos a utilizar el gradiente prima. Entonces aquí tenemos R entre R al cubo. De tal manera que la divergencia de P, la polarización entre R es divergencia de la polarización entre R más R punto P. Casualmente, este R punto P entre R al cubo es el que tenemos aquí. Aquí tenemos, mira, P punto R entre R al cubo. Aquí tenemos P punto R entre R al cubo. Entonces, lo que tú puedes hacer es despejar esto lo pasas al otro lado, y ya tú tienes dos integrales en lugar de uno. Aparentemente parece que los estamos complicando. Entonces, tenemos que, reemplazando en la expresión de B, en esta expresión que está acá, vamos a tener el potencial, va a ser 1, 4 pi epsilon sub 0, integral del volumen, divergencia de P entre R menos 1 entre 4 pi epsilon sub 0, la divergencia de P. Al primer lado, a la primera ecuación, al primer término del segundo lado de la ecuación, le podemos aplicar el teorema de la divergencia. La integral del volumen de la divergencia de un vector es igual a la integral de superficie cerrada del vector. ¿Ya? Entonces aplicas el teorema de la divergencia. Y aquí este signo menos lo vas a pasar adentro de la integral. Esto ahora es muy parecido al potencial electrostático de cargas libres, siempre y cuando P.n sea un sigma P y menos divergencia de la polarización sea un ρ sub P. Entonces se define sigma P como P.n, vector unitario n, se conoce como densidad de carga de polarización superficial. Y ρ sub P, que vale menos divergencia de P, se conoce como densidad de carga de polarización volumétrica. De tal manera que tú vas a tener que el potencial va a ser 1, 4 pi epsilon sub 0, la integral de la superficie, sigma P, ya sabes cómo lo calculas el sigma P, P.n, sigma P diferencial de superficie entre R más 1, 4 pi epsilon sub 0, integral del volumen, ρ sub P. Esto es muy parecido a cargas libres, o sea, otra vez estamos en electrostática en el vacío. El campo eléctrico
va a ser menos gradiente de B, tendría que ser menos gradiente de B, pero no te mates porque calculando, porque ya se sabe el campo eléctrico de densidad de carga superficial y volumétrica. El campo eléctrico es 1, 4 pi epsilon sub 0, integral de superficie cerrada, sigma P, vector R entre R al cubo, diferencial de superficie. Este es como la ley de Coulomb. Acuérdate que sigma por diferencial de superficie es como una carga puntual, diferencial de Q, ¿no? Y sería muy parecido al campo eléctrico de una carga puntual. Y tenemos 1, 4 pi epsilon sub 0, integral del volumen, rho sub P, R, diferencial del volumen entre R al cubo. Entonces, otra vez estamos en electrostática, otra vez. Quiere decir que si tú ya sabes un problema, cómo se resuelve mediante electrostática en el vacío, no pierdas tiempo haciendo nuevamente los cálculos. Entonces, N es un vector unitario saliendo del material. Entonces vamos acá con el diagrama de flujo. ¿Cuál sería el diagrama de flujo? Mira, tú tienes un dieléctrico que está rodeado por el aire, por el espacio libre. Tú no sabes cuánto es su permitividad del dieléctrico, pero este dieléctrico está polarizado. Hipótesis. El dieléctrico vas a considerar como un conjunto de dipolos eléctricos, ¿ya? Y esto es como si estuviera en el espacio libre, o sea, aquí está rodeado por el espacio libre y aquí también está, dentro también está el espacio libre, así lo vas a considerar. Entonces tienes un conjunto de dipolos. Haciendo transformaciones matemáticas, sales que aquí va a haber cargas, rho sub P, cargas, densidad de carga volumétrica, y el rho sub P ya sabes cómo calcular, sería menos divergencia en la polarización, y en la superficie tienes carga sigma P, ¿no? El sigma P vale P.N. Vector unitario N es un vector que sale del material en forma perpendicular, ¿ya? Así vas a considerar tú. Nuevamente vas a considerar dentro del espacio libre epsilon sub 0, aquí también vas a considerar epsilon sub 0. Bueno, jóvenes, no sé si me dejé entender, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Ninguna duda? Todo claro, profe. Ya, vamos con los problemas entonces, ¿ya? Vamos a hacer unos 3 problemas. Primer problema. Una hoja eléctrica de espesor D, X comienza en 0 y termina en D, esa es la hoja. Tiene una polarización dada por P sub 0, vector unitario, X, P sub 0 constante. Determine en todo el espacio. Ese es el problema número 1. Problema número 2. Una esfera dieléctrica de radio A, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, tiene una polarización dada por la polarización P es P sub 0 entre A, vector posición. Determina el campo eléctrico y el potencial electrostático en todo el espacio. Y tenemos un problema 3. Vamos aquí con los problemas, ¿ya? Entonces, mira, con los problemas va a quedar claro, va a quedar más claro todavía la teoría. Vamos aquí con los problemas. Ya. Esta es la hoja. Cuando a ti te hablan de una hoja, tú sabes, la hoja que tú utilizas para practicar, por ejemplo. La hoja, el espesor es muy pequeñito y el ancho y el largo de la hoja se considera muy grande, ¿no? Porque es así, ¿no? Entonces, esta es la hoja, mira. Esta es la hoja.
Te voy a explicar bien porque algunos alumnos se equivocan, ¿no? Cuando están resolviendo un problema. La hoja sería así, mira. La hoja podría ser así, de esta manera. Perdón. La hoja podría ser así. Ya está. Entonces, tenemos aquí. Así es, me dejo entender. Así es la hoja. Tiene un pequeño espesor. La altura lo considera muy grande. La profundidad también lo considera muy grande. Me dejo entender, así lo vamos a considerar nosotros. ¿Ya? Entonces aquí está una vista de corte, ¿no? Este es el espesor de la hoja, es D, ¿no? Y comienza, como te dicen en el enunciado, desde X0, termina en XD. Esta es la hoja. Entonces aquí el dieléctrico polarizado tiene una polarización, P sub 0, te dan de dato. Yo te dije al inicio te van a dar de dato una polarización irreal, ¿no? Todos los libros hacen eso. Entonces, ¿tú qué vas a considerar? Tú vas a considerar epsilon 0 aquí. Es el espacio libre. Aquí también vas a considerar epsilon 0, el espacio libre. Y aquí vas a considerar también epsilon 0. Acuérdate la hipótesis, cuando tú ya consideras la polarización, tienes que considerar como hipótesis el espacio libre. Entonces la polarización va así. Entonces, este es el P. El P es la P mayúscula, la polarización, y de dato te dicen que es P sub 0 vector unitario X. Quiere decir que va a ir así. Ya. Vamos con la densidad de carga de polarización volumétrica, Rho sub P. Entonces, si tú calculas Rho sub P es igual a menos divergencia de la polarización. Esto no lo estamos inventando. Esto está en las copias, es la teoría, ¿no? El Rho sub P es menos divergencia de la polarización. El sigma P es igual a P.N. P es la polarización, ¿no? Esto también te voy a enseñar cómo se calcula. Entonces vamos primero con el Rho sub P. Rho sub P vale menos divergencia de la polarización. La divergencia es derivada de la polarización en la dirección X con respecto a X menos, porque acá está el signo menos derivada de la polarización en la dirección Y con respecto a Y, pero acá no hay en la dirección Y. Mira, observa, la polarización acá solamente tiene la dirección X. Quiere decir que este término no existe, solamente tienes que derivar esto. Pero ocurre que la componente de la polarización es constante, P sub 0. Entonces la derivada de una constante va a ser 0. Conclusión, el Rho sub P es 0. O sea, no hay carga aquí, no hay carga de polarización, ¿no? Lo único que vamos a tener es carga superficial. El sigma P es igual a la polarización punto el vector unitario n. Entonces tenemos acá dos vectores unitarios n. El vector unitario en la cara de la derecha el vector unitario es para la derecha, y en la cara del papel o del dieléctrico, en la cara de la izquierda, el n va a tener este valor. Por ejemplo, ¿cómo calculas el sigma P aquí? P.n. Ocurre que P tiene la dirección X, el vector n tiene la dirección X, ¿no? Estás aplicando esta fórmula, y acá quedas con carga positiva, P sub 0. ¿Cómo calculas acá el sigma P? Tienes la polarización a la derecha, el n a la izquierda, va a salir negativo, ¿no? Cuando haces el producto escalar. Entonces tenemos el sigma P es igual a P sub 0 en X igual a D y menos P sub 0 en X igual a 0. ¿Cómo es tu modelo? Tu modelo es así.
Aquí tienes carga positiva, sigma P, que es P sub 0. Y acá tienes la carga negativa, el sigma P vale menos P sub 0. Entonces, estas cargas te van a producir un campo eléctrico. Eso es lo que queremos calcular nosotros. Entonces, ¿cómo vas a calcular el potencial? El potencial lo vas a calcular como 1,4 pi epsilon sub 0, la integral de sobre todo el volumen, rho sub P diferencial del volumen entre R. Pero aquí no hay rho sub P de 0, más 1,4 pi epsilon sub 0, la integral de superficie, sigma P diferencial de superficie entre R. Eso sería si tú quieres calcular el potencial, ¿no? Entonces, es el mismo potencial que nosotros podríamos haber calculado en electrostática en el vacío. No te piden el potencial, te piden el campo eléctrico. El campo eléctrico es 1,4 pi epsilon sub 0, la integral del volumen, rho sub P, vector R entre R al cubo diferencial del volumen, más 1,4 pi epsilon sub 0, la integral de superficie, sigma P, R entre R al cubo diferencial de superficie. Ambos puedes calcular tú, puedes calcular tanto el potencial como el campo eléctrico. ¿Ya? Y estas fórmulas que están aquí no las estamos inventando. Estas fórmulas están en las copias. Ahí está, mira. Tanto el potencial como el campo eléctrico. Ya. Entonces, no sería conveniente utilizar estas fórmulas. Podrías también usar la ley de Gauss. La ley de Gauss, ¿no? Por ejemplo, esta es la solución 0,1 que no te recomiendo. Solución 0,2, puedes utilizar la ley de Gauss. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que el campo eléctrico es 0 aquí y es 0 aquí. ¿Por qué 0? Aquí interviene tu experiencia que tú has tenido. Acuérdate que nosotros hemos visto que cuando tú tienes una placa cargada, porque esta es una placa, prácticamente es una placa cargada con un sigma P, tú vas a tener un campo eléctrico así, para la derecha. Ya, debido a este conjunto de cargas. Si estas cargas fueran positivas, también te va a producir un campo a la derecha. Como son negativas, te van a producir un campo a la izquierda. Entonces el campo aquí se anula. Lo mismo pasa aquí. Esta carga negativa va a producir un campo eléctrico a la izquierda y esta carga positiva va a producir un campo eléctrico a la derecha. Se anula. Sin embargo, aquí adentro tú vas a tener dos campos. Vas a tener el campo producido por las cargas positivas y el campo producido por las cargas negativas. Entonces estarías calculando el campo neto que va a existir dentro. Tendrías que acordarte del campo eléctrico que produce una placa infinita, ¿ya? O si no, también sabes que puedes aplicar la ley de Gauss. ¿Cómo así? Debido a que son cargas y estás en electrostática, aplicas la ley de Gauss, ¿no? Ya te he dicho, el campo eléctrico es 0 para X mayor que D y para X menor que 0. Entonces, aquí, por ejemplo, si aplicas la ley de Gauss, aquí la integral de superficie aquí es 0 porque aquí no hay campo eléctrico. Aquí habría, ¿no? Tienes el campo eléctrico, tienes el N, tienes el área delta ds. Entonces, el campo eléctrico, por ejemplo, aquí va a ser negativo. El vector unitario X va a ser para la izquierda, el diferencial de superficie, y va a ser la carga encerrada en esta región. Sigma P delta ds entre epsilon sub 0. Aquí menos con menos más, x punto x es igual a 1, sale para afuera el campo por el área diferencial de S y sigma diferencial de S entre epsilon sub 0, ya está. Simplificas delta ds, o sea, delta S. Entonces el campo eléctrico vale sigma P entre epsilon 0. ¿Ya? Y ese es el valor del campo eléctrico como módulo. Pero como el campo eléctrico tiene esta dirección, es negativa, aquí le impones el símbolo. Y como el sigma P
tú ya has calculado cuánto es el sigma P. El sigma P es P sub 0. Entonces el campo eléctrico vale menos P sub 0 entre epsilon sub 0 vector unitario X. Jóvenes, no sé si me entendieron. ¿O lo ven difícil? ¿Qué dice José Serna? Todo claro, profe. Cueva León. Todo claro, profe. Bueno, ya, entonces, otra vez estamos en electrostática. Estamos nuevamente en electrostática, como les he mencionado. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Entonces ya hemos hecho el ejemplo de la hoja. El problema 2. En este ejemplo número 2, ya, una esfera dieléctrica de radio A, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, tiene una polarización dada por, la polarización vale P sub 0 entre A por el vector posición. Determina el campo eléctrico y potencial electrostático en todo el espacio. Entonces aquí vamos a hacer este problema. Problema número 2. Ahí está. Entonces, tenemos esto. Tenemos, esta es la esfera dieléctrica. La esfera dieléctrica, el centro de la esfera coincide con el origen de coordenadas. ¿Ya? ¿Quién rodea la esfera? El espacio libre, epsilon sub 0. Esta esfera tiene una polarización. La polarización es P sub 0 entre A, y este es el vector posición R'. Aquí está. Vamos a trabajar en coordenadas esféricas. Cuando trabajas en coordenadas esféricas, el ángulo polar se mide a partir del eje Z positivo. Si tú ya estás trabajando con el modelo de polarización, vas a considerar la permitividad epsilon 0. Acuérdate, yo te dije, cuando trabajas con polarización, tu permitividad es epsilon 0. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a calcular el ρ sub P, la densidad de carga de polarización volumétrica, que es menos divergencia de la polarización, y el sigma P. El sigma P es P.N. ¿Ya? P.N. Entonces, primero la divergencia. Como acá tienes el signo menos, yo acá me está olvidando el signo menos, ρ sub P es igual a menos 1 entre R' al cuadrado derivada con respecto a R' al cuadrado, la polarización radial. Y la polarización es radial, mira, o sea, tiene la misma dirección que el vector posición R. Por eso queda esta componente. Esto va a ser 0, porque acá continúa menos 1 R' seno de teta prima derivada con respecto a teta prima seno de teta prima por la polarización en la dirección teta. Pero la polarización en la dirección teta no existe, solamente existe polarización en la dirección de R, como vemos aquí. Mira, para esto hay que saber matemáticas. O sea, si tú no sabes análisis vectorial, no sabes operaciones vectoriales con vectores, vas a tener problemas. Entonces aquí solamente queda esto. Aquí vas a tener que reemplazar el P sub R, que es el P sub R, P sub 0 R' entre A. ¿Ya? Y derivar. Por ejemplo, aquí tenemos P sub 0 entre A, sale para afuera. Aquí tenemos un R' al cuadrado, tenemos un R', tenemos R' al cubo. R' al cubo, la derivada es 3 veces R' al cuadrado, pero como acá tienes en el denominador R' al cuadrado, se van a cancelar. Entonces te va a quedar simplemente menos 3 veces P sub 0 entre A. Esa va a ser el sigma P.
el rho sub p, perdón. Y el sigma p es p punto el vector unitario. El vector unitario, eso ya lo vas a evaluar en la superficie de la esfera. El vector unitario n' coincide con el vector r', pero la polarización tienes que evaluar en el radio, en r igual a a, porque estás en la superficie. Entonces, la polarización va a ser P sub 0 por el vector R', en la superficie, el módulo vale A, vector unitario R, punto, el vector unitario R' entre A. Aquí simplificas A, R punto R es igual a 1, sale P sub 0. Quiere decir que dentro del dieléctrico, tú lo puedes modelar como cargas negativas, cargas eléctricas negativas, y en la superficie como cargas positivas. Entonces, ¿cómo va a ser tu modelo? Tu modelo va a ser el siguiente. Acá tenemos nosotros la esfera, y adentro tenemos carga negativa, y en la superficie tenemos cargas positivas, sigma P. Ya, rho sub P que vale menos 3 veces P sub 0 entre A adentro, y en la superficie sigma P que vale igual a P sub 0. Entonces, la primera alternativa es que calcules el potencial reemplazando el rho sub P aquí, y el sigma P aquí. Ya, de acuerdo. Así sería. Así sería. No, entonces sería complicado esto, tanto calcular el potencial como el campo eléctrico, ¿no? De salir, yo creo que puede salir. Sí, sí, sí sale. Ya. Pero es un poquito tedioso, operativo. ¿Sabes qué puedes aplicar? Puedes aplicar la solución 0,2, la ley de Gauss. Ya. ¿Cómo es la ley de Gauss? La ley de Gauss, porque acá tienes cargas eléctricas, y el medio es el espacio libre, tanto el medio 1 como el medio 2. Tú puedes aplicar la ley de Gauss, porque ya aprendiste que puedes aplicar la ley de Gauss. Entonces tomas tu superficie lo puedes tomar adentro, una superficie de radio R, o tu superficie puede estar afuera, acá afuera puede estar. Entonces, primero hacemos la integral de superficie, de tu superficie de Gauss, que nosotros hemos dicho son superficies imaginarias, ¿no? No existen no son materiales, son superficies que tú te estás imaginando. Entonces, cuando hagas la integral de superficie, E y N forman 90 grados, ahí está el campo eléctrico, el N también es paralelo. Entonces, tenemos aquí ER, E sub R, 4πr al cuadrado, pues puede tratarse de esta superficie, o puede tratarse de la superficie mayor, ¿no? Para cualquiera de los dos casos sale E sub R 4πr al cuadrado. Igual a 1 entre epsilon 0 por la carga que esté encerrada en esta superficie de Gauss. O sea, la densidad de carga es menos 3p sub 0 entre A, ¿no? Entonces tenemos menos 3p sub 0 entre A por el volumen de esta esfera, que es 4pi r al cubo entre 3. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tú puedes cancelar, ¿qué? Puedes cancelar el 3, el 4pi con el otro 4pi, ¿no? Y simplificas y calculas el campo eléctrico acá adentro. Sale menos P sub 0 R entre A, vector unitario R, para R menor que A. Y afuera vas a calcular el campo eléctrico, vas a sumar toda la carga que esté encerrada por esta superficie mayor. Y la carga es bien fácil de calcular, es 1 entre epsilon sub 0, el volumétrico menos 3p sub 0 entre A por el volumen 4pi al cubo entre 3, más el sigma p, acuérdate que acá tenemos un sigma p que es igual a p sub 0, por el área de la superficie, la superficie esférica de donde está el dieléctrico, ¿no? Y esto va a salir 0, va a salir 0. Entonces este sería el campo eléctrico.
Como nuevamente estás en electrostática, el potencial lo puedes calcular de una forma bien fácil. Puedes colocar como V2 menos V1 igual a menos la integral desde 1 hasta 2 del campo eléctrico. ¿Ya? Así lo podrías calcular, el potencial. Bueno, jóvenes, no sé si me estoy dejando entender. Bueno, no sé qué me ha pasado, estoy un poquito con sueño, no sé. Por favor, me disculpan si estoy cometiendo un lapsus o un error. Por eso sería bueno que ustedes me pregunten. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos el potencial? Como acá tienes tú cargas, ya conoces el campo eléctrico, aplicarías esta fórmula, ¿no? Esto lo puedes aplicar tranquilamente, ¿no? Tranquilamente aplicas esto, conoces el campo eléctrico y tranquilo, lo puedes calcular el potencial afuera, el potencial de referencia es el infinito. Así es. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Beli Misayauri, Sí, profesor. Por mi parte todo claro. buenos días, tú eres el delegado, ¿no? Sí, profesor. Bueno, no sé, si tienes alguna pregunta, si tus compañeros te están escribiendo, de repente alguien tiene alguna duda. Por mi parte no, profesor, todo claro. Y mis compañeros no me han dicho nada tampoco por el grupo. Ya, ya. No sé, parece que como han hablado de feriado, un poco que a uno lo han puesto en situación de que si dicto o no dicto, ¿no? Pero ya, vamos aquí, por ejemplo, el problema 3. El problema 2 era una esfera dieléctrica de radio A cuyo centro coincide con el origen de coordenadas y te daban una polarización. El problema número 3 es resolver el problema anterior si se cambia la polarización. Ahora es uniforme, de módulo P sub 0. ¿Qué cosa quiere decir un campo vectorial uniforme? Un campo vectorial uniforme es aquel que es constante en módulo y en dirección. Ese es un campo uniforme. Ya, vamos a escribir aquí. Un campo vectorial uniforme es aquel que es constante en módulo y dirección. Ya, dirección. Ese es un campo vectorial uniforme. Un campo vectorial uniforme es aquel que es constante en módulo y en dirección. Entonces, ahora es uniforme de módulo P sub 0. Entonces, el campo ya no es, por ejemplo, no es uniforme, porque este campo varía, en dirección varía y también varía en módulo, ¿no? Por ejemplo, si R vale 0, la polarización vale 0. Si R vale A, la polarización es P sub 0, es variable, inclusive en dirección. Entonces, en este caso, la polarización es uniforme. Entonces, vamos aquí a resolver este problema. Así sería este problema dibujado. Entonces, la polarización es uniforme. Ahora, tú esta polarización lo puedes dibujar en la dirección X, si quieres. Por ejemplo, en la dirección X la polarización sería así. O si quieres lo puedes dibujar en la dirección Y. Pero si tú lo dibujas en la dirección X, va a ser un poco complicado de resolver el problema. Intenta en tu casa para que veas. Si tú la polarización lo orientas en la dirección Y, también va a ser complicado. Es menos complicado si la polarización tú lo orientas en la dirección del eje Z. Ahí está.
Entonces la polarización va a tener la dirección Z. Estamos. Ahora, profe, ¿y qué pasa si a mí me dan la polarización en la dirección X? Si tú quieres resolver el problema, cambias tu sistema de coordenadas. Donde era la dirección X, le pones la dirección Z. Y después lo vuelves a cambiar nuevamente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la polarización es constante en módulo y en dirección, y tú tú eres el que vas a resolver el problema. Entonces, tú ves cómo, como dicen, cómo matas tus pulgas, cómo tú resuelves tu problema. Entonces, te aconsejo que escojas el eje Z y la polarización en la dirección del eje Z. Ahí está. Entonces, ya está. Aquí está, mira, la polarización P sub 0 es módulo P sub 0, constante en módulo y constante en dirección, uniforme. Como siempre, lo que rodea al dieléctrico polarizado es el aire, es epsilon 0, y adentro también vas a considerar epsilon 0, ¿no? El espacio libre vas a considerar. ¿Qué vas a calcular? Vamos con el primer método. Ya. Rho sub P. Rho sub P, el Rho sub P va a ser menos divergencia de la polarización. La divergencia es un operador diferencial, o sea, vas a derivar tú. Y como la polarización es constante, una derivada de una constante va a ser cero. Cero sale al ojo. Pero supongamos que tú quieres hacer cálculos. Tú podrías calcular Rho sub P, que es la divergencia en rectangulares, menos derivada de la polarización en la dirección X con respecto a X, menos la derivada de la polarización en la dirección Y con respecto a Y, pero solamente tienes polarización en la dirección del eje Z, porque tú has escogido tu sistema de coordenadas, la polarización en la dirección del eje Z, entonces solamente tienes la componente Z. Entonces aquí este P sub Z sí existe, ese P sub Z va a ser P sub 0. Entonces vamos a tener menos derivada de P sub 0 con respecto a Z' ese 0. ¿Ya? Entonces Rho sub P va a ser 0. No va a haber carga aquí adentro. El sigma P es P.n, entonces el n es un vector unitario que sale de la superficie del material. Esto es teoría. Mira, revisemos un poquito la teoría, el dibujo, el modelo. ¿Cómo calculas el sigma P? ¿Cómo calculas el Rho sub P? El vector n es un vector que sale de la superficie en forma perpendicular. Y el sigma P vale P.n. Eso es lo que vas a calcular. Entonces, aquí está el n. El n es un vector unitario perpendicular a la superficie. Aquí, de hecho, hay un ángulo teta, teta prima. Entonces, mira, la polarización y el n forman un ángulo teta. Como es el producto escalar, va a ser el módulo de P, que es P sub 0, el módulo del vector unitario, que es 1, por el coseno del ángulo que forma, P sub 0 coseno de teta. Quiere decir que la densidad, el modelo, tu modelamiento, quiere decir que aquí no va a haber carga, va a haber solamente en la superficie, y el sigma sub P va a ser P.n, P. vector unitario n, o en otras palabras, P sub 0 coseno de teta. Acuérdate, en esféricas, el ángulo teta prima se mide a partir del eje Z positivo. ¿Ya? Entonces, el coseno de 0 vale 1, acá es positivo, positivo. Pasando 90 grados ya es negativo, ya, ¿no? Entonces, el coseno es positivo en toda esta región, en la parte superior, es variable. Aquí, por ejemplo, no puedes aplicar la ley de Gauss. No puedes aplicar la ley de Gauss porque la carga es variable. La carga es variable. No sabes cuál es la dirección del campo eléctrico. No sabrías cómo dibujar tu superficie de Gauss. Entonces, lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula. El B es 1,4 pi epsilon sub 0, Rho sub P, diferencial del volumen entre R más 1,4 pi epsilon sub 0, el integral de superficie, sigma P, diferencial de superficie entre R.
y el sigma P reemplazas P sub 0 coseno de teta, y el diferencial de superficie tendrías que tomar en coordenadas esféricas, al cuadrado seno de teta. Acá por ejemplo, está el sigma P, el sigma P, que es P sub 0 coseno de teta. El diferencial de superficie sería al cuadrado seno de teta prima, diferencial de teta prima, diferencial de phi prima. Y el R es un vector que va desde un punto donde está la superficie hasta un punto donde quieres calcular el potencial. Créeme que esto es difícil, es complicado realmente. Nos hemos complicado, aquí hay matemáticas. Entonces, una solución 2 sería una otra forma. Jóvenes, no sé si me están entendiendo. ¿Qué dice Cosme Ortiz? No sé si me están entendiendo, jóvenes. Harold Zambrano, Sí, profesor. Todo no claro. sé si me estoy dejando entender. Sí, sí entendí lo último parte. Ya. Entonces, vean ustedes, nos hemos complicado. O sea, está complicado el tema. Entonces, ¿cómo vamos a salir de este problema? Yo les recomiendo, perdón, vamos a ir a la teoría. Yo les recomiendo, para este tipo de problemas, les recomiendo que utilicen la fórmula original, esta fórmula que está aquí. El potencial es 1, 4 pi epsilon sub 0, la integral del volumen, la polarización, punto R, entre R al cubo. Esta fórmula. Te voy a enseñar cómo vas a trabajar con esta fórmula. Acuérdate que esta fue nuestra fórmula original y a partir de aquí, aplicando matemáticas, llegamos a otra fórmula, a esta fórmula llegamos. Llegamos a esta fórmula aplicando matemáticas. Pero nos damos cuenta que si utilizamos esta fórmula, no vamos a tener éxito, va a ser un poco complicado resolver el problema. Entonces, vamos a centrarnos en utilizar la fórmula original, esta fórmula que está aquí. Y por ahí no va a salir el problema, pero hay que saber algunas cosas más. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que es muy complicado. Entonces, aquí está utilizando la fórmula original. La fórmula original, el potencial es 1, 4 pi epsilon sub 0, la integral del volumen P punto R, entre R al cubo diferencial del volumen. Entonces, aquí le vas a reemplazar la polarización. Como la polarización es constante en módulo y en dirección, entonces este P sale para afuera. Sale para afuera, el punto también puede sacar para afuera, el producto escalar, y vas a tener la integral del volumen, R entre R al cubo diferencial del volumen. Y en la polarización has conseguido sacar para afuera no porque a uno le da la gana, sino porque la polarización es constante. Y tú sabes que una constante puede sacar fuera de la integral. Entonces te queda esta integral, la integral del volumen de R entre R al cubo diferencial del volumen. Esta integral es conocida para la esfera. Acuérdate la ley de Gauss. Acuérdate que mediante la ley de Gauss tú podías calcular esta integral. Esta integral del volumen de R diferencial del volumen entre R al cubo va a tener dos respuestas. 4 pi R entre 3 vector unitario R para R menor que A. Y 4 pi al cubo 3 veces R al cuadrado vector unitario R para R mayor o igual que A. Fíjate que resolviste tu problema. Resolviste el problema, este problema medio complicado. Yo voy a calcular dentro, tú ya calculas afuera ya. Entonces, si vas a calcular para R menor que A,
Ahora, aquí, por ejemplo, 4πr, podría poner R menor igual que A, ¿no? Porque las integrales en la frontera tienen el mismo valor. Entonces, para R menor que A, vas a calcular el potencial. ¿Cómo? P sub 0, 4π epsilon sub 0, vector unitario z, punto, y aquí vas a reemplazar la integral, este valor. 4πr entre 3, aquí tenemos el vector unitario z, este vector unitario z por el vector que tiene la integral. No te olvides que es una integral vectorial, ¿no? Es una integral que en el integrando es un vector. Tienes este vector r. Aquí está, mira. Espero me estés entendiendo este procedimiento. Entonces, el 4π aquí se va, te queda P sub 0R, z.r es coseno de teta. Z.r. Acá, mira, el tema es un poco complicado, porque el vector unitario z, punto, el vector unitario r es coseno de teta. Entonces tú dirás, ¿no? Profesor, ¿y por qué anteriormente usted utilizó coseno de teta prima y ahora por qué utiliza coseno de teta? ¿No? Date cuenta, mira, la pregunta es lógica, ¿no? Profesor, ¿por qué usted acá utilizó coseno de teta prima? ¿Y por qué ahora usted utiliza no coseno de teta prima, sino coseno de teta? Lo siguiente, mira, lo siguiente. Tú acá tienes un ángulo teta prima y tú vas a calcular el sigma, o sea, la carga que va a haber aquí, la densidad de carga que va a haber aquí. Entonces tienes la polarización, tienes el vector unitario y te sale coseno de teta prima. Entonces este ángulo teta prima es el ángulo donde está la carga. Aquí va a estar la carga, mire, el sigma P. O el sigma P que vemos aquí. Entonces la carga va a estar aquí. Aquí va a estar la carga. El sigma P. En otras palabras, este ángulo es el ángulo donde se localiza la carga. Pero si tú quieres el potencial, supongamos que quieres el potencial, ¿dónde? Quieres el potencial aquí, por ejemplo. Entonces tú ya vas a tener otro vector. Vas a tener un vector R, ya no va a ser el R', va a ser R. ¿Me dejo entender? Y el ángulo teta ya no va a ser teta prima, sino va a ser otro ángulo teta. Entonces aquí vas a calcular el potencial. ¿Ya? El potencial. Entonces, por eso yo te decía, al inicio del curso, tú vas a trabajar con dos cantidades, un prima y uno sin prima. El prima va a ser, siempre te va a indicar dónde está la fuente, la carga que produce el potencial. Y lo que esté sin prima es donde vas a calcular el potencial. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, eso es. Entonces quiere decir que aquí es coseno de teta, porque es otro ángulo, por si acaso. Entonces este sería el potencial. PR coseno de teta 3 veces epsilon 0. Pero aquí surge algo más, mira. Este potencial está dado en coordenadas esféricas. Mira, esta parte es interesante. Porque esta parte es cómo calculas el campo eléctrico, cómo haces transformaciones. La respuesta, por ejemplo, para R menor que A del potencial es P sub 0, R coseno de teta 3 veces epsilon sub 0. Esto está dado en coordenadas esféricas. Ya, este potencial te han dado en coordenadas esféricas. Pero también podrías expresar en rectangulares, porque R coseno de teta es Z. Fíjate. Entonces, tu respuesta puede dar dos respuestas que son equivalentes. Una respuesta en esféricas, que sería esto que está acá. O sea, aquí podríamos decir B, perdón. Podríamos decir B
en esféricas. Ya está. Pero R coseno de teta es Z. No sé si esto te acuerdas tú, que R coseno de teta es Z. Te voy a dar una explicación ya. Tú acá tienes tu sistema de coordenadas, si por ahora no te acuerdas, ¿no? Tu eje Z. Este es tu eje Z. ¿Ya? El R comienza a partir de aquí. Este es el origen de coordenadas. Y el R comienza a partir de aquí. El ángulo teta se mide a partir del eje Z positivo. Este es el R. Entonces, aquí aplicas geometría o trigonometría. La componente de R en la dirección Z, esta parte que está aquí sería el Z. Esto sería la coordenada Z. O sea, Z es R coseno de teta. R coseno de teta es Z. Entonces, esta respuesta es el potencial B en rectangulares. Ya. Ahora, campo eléctrico. Si tú quieres calcular el campo eléctrico es el menos gradiente de B. Podrías trabajar en esféricas. En esféricas sería menos derivada de B con respecto a R en la dirección R, vector unitario R menos 1 entre R derivada de B con respecto a teta en la dirección del vector unitario teta. O también podrías trabajar en rectangulares. En rectangulares, claro, si vas a trabajar en esféricas, tu potencial tendrías que reemplazar el valor en esféricas. Si el campo eléctrico, el menos gradiente también puedes expresar en rectangulares, que sería menos derivada de B con respecto a X en la dirección X, menos derivada de B con respecto a Y en la dirección Y, menos derivada de B con respecto a Z en vector unitario Z. Este es en rectangulares. Pero si vas a trabajar en rectangulares, tienes que tomar la expresión en rectangulares. Yo preferiría trabajar en este caso en rectangulares, trabajas menos. Por ejemplo, el potencial depende solamente de Z. No depende de X, este 0, y esto tienes que derivar con respecto a X, te saldría menos P sub 0 entre 3 veces epsilon sub 0 vector unitario Z. Esta sería la respuesta. Ya hemos calculado el potencial y el campo eléctrico para R menor o igual que A. Y para R mayor que A, profe, ¿cómo hago para R mayor que A? Para R mayor o igual que A, lo que tú tendrías que hacer es tomar esta expresión. Trabajar con esta expresión. Esta expresión tendrías que reemplazar aquí. Y el procedimiento es el mismo. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, jóvenes, yo voy a me voy a preparar un café. Vamos a hacer una pausa, por favor. ¿De acuerdo? Una pausa. Bueno, hoy día es feriado, ¿no? Y mucho análisis vectorial. Esta parte sí es un poco más tranquilo, este análisis. Ahora vamos a hacer el campo eléctrico debido a dieléctricos y a cargas libres, ¿no? O sea, ahora ya vamos a juntar los dos tipos de carga. La carga libre, la carga que nosotros conocemos, y el dieléctrico que se polariza, ¿no? O dieléctrico polarizado o cargas libres. A ver, veamos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos cargas libres, esas cargas que nosotros conocemos, ¿no? Las cargas las cargas eléctricas. Entonces acá tenemos una densidad de carga ρ, el espacio libre, el espacio libre. Es probable que esta carga
aquí, por ejemplo, hay varios casos. Es probable que esta carga haya producido un campo eléctrico aquí. Y este campo eléctrico ha polarizado las cargas y lo ha polarizado al dieléctrico. Y el dieléctrico, y lo puedes representar como densidad de carga de polarización ρ sub P y sigma sub P. O es probable de que este dieléctrico ya esté polarizado, ya tenga una polarización permanente. Es como las personas, yo te manifesté, ¿no? Puede ser que durante el transcurso de su vida sufran alguna transformación debido a efectos externos, ¿no? Como es la educación, ¿no? Ejemplo, mira, supongamos que alguien se vuelve un jugador de fútbol, que ayer jugó la selección. Entonces, tú te volviste profesional porque practicaste, ¿no? Entonces, te transformaste, ¿no? En un crack, en un jugador de fútbol, ¿no? O es probable de que ya hayas nacido, ¿no? Con esa aptitud, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el tema es un poco complicado. La situación es que acá tienes cargas libres y acá tienes densidad de carga de polarización. El campo que vamos a ver ahora es el campo neto, el campo producido por ambas cargas, campo neto, campo resultante, ¿no? Principio de superposición. Entonces, aplicando la forma diferencial de la ley de Gauss a la figura anterior, o sea, vamos a tener divergencia del campo eléctrico, es ρ entre epsilon sub 0. Por ejemplo, hasta aquí, acuérdate, esta es la forma diferencial de la ley de Gauss en electrostática en el vacío, ¿no? Eso lo conocemos, divergencia del campo eléctrico ρ entre epsilon sub 0. Pero como ahora tienes una carga de polarización que hemos conversado hace minutos, que es probable que esta polarización sea inducida, o es probable que ya esté, ahora tienes que agregarle el ρ sub P entre epsilon sub 0, ¿no? Ahora tenemos esta situación, esto. Pero como el ρ sub P es menos divergencia de la polarización, acuérdate, el ρ sub P es menos divergencia de la polarización. Aquí tenemos ρ sub P menos la divergencia de la polarización. Entonces, tenemos esto. Ahora, este epsilon sub 0, tú puedes pasar a multiplicar aquí y esta menos divergencia puedes pasar al primer lado. Va a quedar así. O sea, transformando esta expresión, llegamos a esta expresión. Por si acaso, aquí está claro, pero te voy diciendo si por A o B no me entiendes bien. Esto lo explican todos los libros, lo explican. El Chen, el Hyde, el Sadiku, todos explican mediante este procedimiento. Existe otro procedimiento más complicado, pero yo lo veo innecesario, ¿no? Porque con esto llegas rápido a lo que tú quieres. Entonces, ahora recién viene una definición. El término entre paréntesis se define como un nuevo campo vectorial llamado desplazamiento eléctrico D. O sea, esa es una definición. O sea, el vector desplazamiento va a ser epsilon sub 0 por el campo eléctrico más la polarización. Esta va a ser la definición. Una definición, tú tienes que aceptarlo. O sea, en lo sucesivo ya no inventes tus fórmulas. Esta es la definición y esto siempre vamos a aplicar. Como ya el término entre paréntesis has hecho un cambio de variable o has definido como el vector desplazamiento, entonces vamos a tener divergencia del vector desplazamiento igual a ρ. De manera que divergencia de desplazamiento igual a ρ. A esto se conoce como la forma diferencial de la ley de Gauss para el vector desplazamiento eléctrico. ¿Ya? Es la forma diferencial de la ley de Gauss para el vector desplazamiento. Si tú integras sobre un volumen y aplicas el teorema de la divergencia, vas a llegar a la ley de Gauss, ¿no? O sea, es fácil, integras sobre un volumen y aquí aplicas el teorema de la divergencia. La integral de un volumen se transforma en la integral de superficie del vector D.
llevas a la ley de Gauss. ¿Qué es la ley de Gauss para el vector desplazamiento eléctrico? Ya, de acuerdo. Ahora, si tú observas bien, el campo eléctrico aquí es conservativo. El campo eléctrico es conservativo. O sea, aquí también el campo eléctrico va a ser conservativo, como te voy a mostrar en ejemplos. Quiere decir que rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Ya, este campo eléctrico. ¿Por qué es conservativo? A ver. Porque mire, profe, una carga te produce un campo eléctrico conservativo. Esto también es una carga. Esto también es una carga. Y aquí también se cumple la ley de Gauss, se cumple la fuerza eléctrica, la fórmula del campo eléctrico. Entonces, no tiene por qué no ser conservativo. ¿Estamos de acuerdo? Observa que si tienes esta carga libre, produce un campo eléctrico, sabemos que ese campo eléctrico es conservativo. Pero si tienes Rho sub P, las fórmulas son las mismas, de tanto el potencial como del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a ser conservativo. Y eso es importante para que puedas aplicar las fórmulas. Jóvenes, no sé si me están entendiendo. Ya tomé mi cafecito, ya estoy en buenas condiciones, así es que aprovechas, haz preguntas. Todo claro, profe. Sí, seguro. ¿Qué dice Manuel Humberto de la Cruz? Sí, profe, todo claro. Ya está. Mira, justo acá viene un tema importantísimo. Ya, el tema importantísimo que es el siguiente. Mira, yo te invito al razonamiento. Supongamos que tú quieres resolver un problema donde se involucre cargas libres y cargas de polarización, ¿no? Supongamos. Entonces tú vienes acá y dices, bueno, muy bien, yo lo que voy a hacer es, voy a calcular el vector desplazamiento con esta carga yo la conozco, esta carga libre yo la conozco, yo conozco cuánto es ese valor de esta carga libre, entonces voy a calcular el vector desplazamiento. Ya, muy bien, lo calculo. O con esta fórmula, o con la ley de Gauss para el vector desplazamiento. Ya calculé D. Muy bien, mi objetivo es calcular el campo eléctrico. Yo ya te expliqué por qué el campo eléctrico es importante calcular. Vengo acá, ya conozco esto, mira. Supongamos que mediante esta fórmula determino D. Si no puedo mediante esta forma, ley de Gauss. Ya está. D es conocido. Quiero calcular el campo eléctrico. Pero acá no puedo. ¿Por qué? Porque la polarización no la conozco. Sí, pero anteriormente se dio la polarización. Sí, pero eso fue un ejercicio. Ahora vamos a tener problemas reales. No conozco la polarización. ¿Cómo salimos de este problema? O sea, esta polarización para nosotros es un problema. ¿Entendieron? Entonces, aquí se llega a la experimentación. O sea, la polarización se va a obtener experimentalmente. ¿Me dejo entender? Es una rama de la ingeniería que se llama caracterización de materiales, ¿ya? Que se aplica a microondas, ¿no? Se caracterizan los materiales. Tema de caracterización que escapa al curso, y creo que ni siquiera los que enseñan esos cursos saben bien ese tema porque nosotros no estamos en un país sumamente desarrollado, que estamos en la capacidad de estudiar profundamente los materiales. Lo que hacemos nosotros es tomamos de los libros, ¿no? Te digo con toda sinceridad. Entonces aquí la polarización se va a determinar experimentalmente. Vamos aquí, ¿cómo? Mira, vamos a hablar de la susceptibilidad eléctrica, la permitividad y la constante dieléctrica. ¿Qué cosa es susceptibilidad eléctrica? ¿Qué cosa es permitividad? ¿Qué cosa es constante eléctrica? La polarización se puede expresar en función del campo eléctrico. O sea, la polarización va a ser la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Ese es un autor Milford, por ejemplo, dice esto se cumple.
Otro autor, Sadiku, dice, no, bueno, yo le agrego un epsilon sub 0, pero ese es intrascendente, porque si le agregas epsilon sub 0, esta susceptibilidad cambia. Si no le agregas, esto tiene el mismo valor que epsilon sub 0 por la susceptibilidad eléctrica, pero esto también no hay mucha importancia. Este valor se llama susceptibilidad eléctrica, y esta susceptibilidad eléctrica se calcula experimentalmente. Entonces, aquí vamos a tener, como nosotros tenemos que el vector de desplazamiento es la permitividad por el campo eléctrico y la polarización lo podemos expresar como la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico, vamos a tomar esta expresión ya, porque es más moderna. Entonces tenemos epsilon sub 0 por E más la polarización. A ver, más la polarización. La polarización va a ser epsilon sub 0 por la susceptibilidad eléctrica. Factorizo el campo eléctrico y tenemos el vector desplazamiento epsilon sub 0 por 1 más la susceptibilidad eléctrica. A todo este término se le define como la permitividad absoluta del material. Todo este término que está acá. De manera que vamos a tener que el vector desplazamiento va a ser la permitividad por el campo eléctrico. Recién hablamos de una permitividad. Entonces, ¿dónde la permitividad va a ser epsilon sub 0, 1 más la susceptibilidad eléctrica? Y hablamos de algunos libros, por ejemplo, hablan de la permitividad relativa, pero no es muy frecuente ese uso. Mejor se le llama la constante dieléctrica. La constante dieléctrica va a ser la permitividad, va a ser la relación entre la permitividad del medio, entre la permitividad del espacio libre. ¿Ya? Esta es la constante dieléctrica, 1 más la susceptibilidad eléctrica. Se llama constante dieléctrica. Mira, materiales. Tenemos el aire a presión atmosférica. La constante eléctrica vale 1 para el aire. Esto, por ejemplo, es sacado del libro de Chen, del libro de Chen. El material aire, la constante eléctrica es 1. Pregunta, te voy a hacer una pregunta. Si la constante eléctrica del aire es 1, ¿cuánto es la permitividad del aire? A ver, Estefano, Juan, de Dios. Gerson Malky. Ya, una pregunta, si el aire tiene una constante dieléctrica 1, ¿cuánto es la permitividad del aire? Sí, sí, está bien. No, esa es la constante eléctrica. Te estoy preguntando la permitividad del aire. ¿Pero cuál es? Casualmente, ¿cuánto vale E? Épsilon. ¿Cuánto vale? Constante eléctrica es 1. ¿Cuánto vale la permitividad del aire? Sería epsilon 0. Pues mira, esto es 1. Este es 1. ¿Cuánto vale este epsilon? Epsilon 0. No sé si me entendieron, jóvenes. Para el aire. ¿Ya? Sigamos. Por ejemplo, el aceite mineral. El aceite mineral, su constante eléctrica es 2.3. ¿Cuánto es la permitividad del aceite mineral? Es pregunta para todos. 2.3 epsilon sub 0. Exacto. 2.3 es epsilon sub 0. Me dejé entender, eso sería. ¿Ya? Sigamos. Por ejemplo, para la mica.
para la mica. ¿Cuánto sería la permitividad de la mica? Seis es un cero. 6 veces epsilon 0. Ya estamos. Listo. Mira, esto yo te dije, experimentalmente se saca la polarización. Por ejemplo, mira, si tú conoces la constante dieléctrica, quiere decir que conoces la susceptibilidad eléctrica. Y si conoces la susceptibilidad eléctrica, y si conoces el vector de desplazamiento y conoces el campo eléctrico, y si conoces el campo eléctrico, conoces la polarización. Experimentalmente. Ya. ¿Qué cosa es la rigidez dieléctrica? Es un campo eléctrico. Rigidez dieléctrica es el máximo campo eléctrico que puede soportar un dieléctrico aislante antes de destruirse, perforarse. Acuérdate tú, vamos a recurrir a la pizarra, no sé si estará todavía, me parece que sí está. Acuérdate que tú, para que polarices este dieléctrico, tú le aplicaste un campo eléctrico. Tú le aplicaste un campo eléctrico así, ¿no? Y cuando le aplicaste este campo eléctrico, desplazaste las cargas, polarizaste el material. Las cargas positivas se fueron para un lado y las negativas para el otro lado. Pero si este campo eléctrico es muy intenso, muy grande, esto ya se va a desprender, este electrón se va a desprender ya, se va a desprender. Y, por ejemplo, una señal es que el aislante ya parece quemado, ya parece con un color y se deforma realmente, ¿no? Y ahí hay una descarga eléctrica. Me dejo entender, se destruye, se perfora el aislante. ¿Ya? Entonces, eso también tienes que saber tú como ingeniero. Entonces, la rigidez dieléctrica es un campo, sino que así le llaman, pues, le llaman rigidez dieléctrica, ¿no? Así le pusieron de nombre y está en todos los libros. La rigidez dieléctrica es el máximo campo eléctrico que puede soportar un dieléctrico aislante antes de destruirse o perforarse. Por ejemplo, mira, aquí viene selección. Supongamos que tú tienes conductores que están en el aire. Su rigidez dieléctrica va a ser 3 por 10 a la 6 voltios metro. Quiere decir que si tú llegas a este campo eléctrico, el aire se va a ionizar, el aire se va a destruir, va a haber una descarga eléctrica. Si tú utilizas aceite mineral, necesitas más campo eléctrico para que se perfore el aceite. Necesitas 5 veces más, o sea, 15 por 10 a la 6 voltios metro. Y el papel, se utiliza como aislante el papel, por ejemplo, se utiliza como aislante en transformadores, al aceite también. El papel, su campo eléctrico máximo que puede soportar es 15 por 10 a la 6. El poliestireno, 20 por 10 a la 6, es un aislante, ¿no? Y la mica sí te soporta 200 por 10 a la 6, ¿ya? Entonces aquí tú como ingeniero, cuando quieres protección, cuando sabes que el campo eléctrico va a ser muy alto, tú escoges qué aislante le vas a colocar para que no tengas problemas tú. Jóvenes, no sé si me entendieron, no sé si esta parte les pareció fácil o difícil. ¿Qué dices, Ángel David Bravo Fernando? O Fernández, no sé. No alcanzo a ver tu segundo apellido. Ángel David Bravo. ¿Qué dices, Enrique Estocas? Todo claro, profesor. Ya. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo donde vamos a mezclar
un ejemplo donde vamos a mezclar a ver, tenemos este ejemplo, este ejemplito, vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplo. Y después vamos a hacer 2 ejemplos y terminamos la clase, ¿ya? Sí, por lo menos vamos a hacer hasta aquí. Ya vamos rápido. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos aquí, a ver, un ejemplo. Este ejemplo a mí me agrada porque es un ejemplo muy bonito, nos relaciona con la física. Una carga eléctrica Q está sumergida en un dieléctrico de constante dieléctrica K. Determina el vector desplazamiento, campo eléctrico, polarización, sigma P, rho sub P. Mira, casi todo te piden. Ya. Sí, este ejemplo lo vamos a hacer de todas maneras, este ejemplo que está aquí. Vamos aquí. Vamos a ver si está aquí. Aquí está. Ya, mira este ejemplito. Bueno, si llegamos a este ejemplo solamente, no hay problema. La próxima clase nos recuperamos, pero me gustaría explicarte las cosas claras, ¿no? Ya. Acá tenemos una carguita que está sumergida en un dieléctrico. Bueno, el dieléctrico podría ser líquido, ¿no? Es como si tuviera, podría ser el aceite, mira, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí hemos visto en la clase, hemos visto que el aceite mineral, por ejemplo, el aceite mineral es un dieléctrico cuya constante eléctrica es 2.3. Entonces, suponte que es el aceite y tú sumerges una carga libre, ¿ya? Una carga libre. Claro, tú dirás, profesor, pero la carga yo no la veo, ¿cómo lo sumerjo? Es que el problema es un poquito físico, pues, ¿no? Imagínate que tú logras colocar una carga dentro de este aislante o dieléctrico líquido. ¿Ya? Te piden todo, el vector desplazamiento, campo eléctrico. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a aplicar la ley de Gauss para el vector desplazamiento. Esta carguita te va a producir un campo vector D. Un campo vector D. Acá tenemos un radio R. Aplica la ley de Gauss, ¿no? Para el vector desplazamiento. La integral de superficie del vector desplazamiento es igual a la carga encerrada. ¿Dónde está esto? Aquí está. Aquí está la ley de Gauss, mira. Esta es la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, aplicas la ley de Gauss. La intuición, acá tienes que basarte en la intuición. La intuición me dice de que el vector desplazamiento va a ser alejándose, o va a ser como radial, no sé si la palabra radial es lo apropiado, ¿no? Entonces tú muy hábilmente escoges tu superficie de Gauss, una esfera de radio R. Entonces el vector desplazamiento y el n forman, son paralelos en esta superficie. Entonces el D es constante, además, eso dice la intuición, sale D para afuera de sub R y integra solamente la superficie 4πr al cuadrado. Y la carga encerrada, la carga libre tiene que ser, es Q, el dato que te da. Y calculaste el vector desplazamiento. El vector desplazamiento eléctrico es Q 4πr al cuadrado vector unitario R. Jóvenes, no sé si me están entendiendo. ¿Qué dice Cueva? Sí, profe, se entiende. Ya. Ahora, como acá te dan de dato que el aislante tiene una constante dieléctrica K, la permitividad del medio es la constante eléctrica por epsilon sub 0. Acuérdate lo que explicamos anteriormente. Y como el vector desplazamiento es la permitividad por el campo eléctrico, a ver, ¿dónde está esto? Esto está aquí. El vector desplazamiento es igual a la permitividad por el campo eléctrico.
Y la permitividad es la constante eléctrica por epsilon 0. Entonces, calculas el campo eléctrico. Entonces, fíjate, acá tienes el vector de desplazamiento es epsilon por el campo eléctrico, calculaste el campo eléctrico. El campo eléctrico será D entre epsilon. Como ya conoces D, te falta dividir entre epsilon, pero como no te dan de dato el epsilon, sino la constante eléctrica, va a ser Q 4 pi K por epsilon sub 0 R al cuadrado vector unitario. Así va a ser. Entonces, fíjate que ya calculaste el vector desplazamiento eléctrico, ya calculaste el campo eléctrico. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que esta carga puntual te va a producir un vector desplazamiento y un campo eléctrico. ¿No? Aquí no dibujé el campo eléctrico, pero aquí también hay un campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que hay un desplazamiento eléctrico, hay un campo eléctrico. Y el campo eléctrico te sale Q 4 pi K epsilon sub 0 por R al cuadrado. ¿Qué pasa si esto es el aire? Si es el aire, el K vale 1 y tenemos el campo eléctrico de una carga puntual, que es Q 4 pi epsilon sub 0 por R al cuadrado, fíjate. ¿Qué va a pasar cuando tienes un vector de desplazamiento y un campo eléctrico? Esta carguita puntual va a polarizar al material. O sea, mira, esta carga Q va a producir un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a polarizar al dieléctrico. O sea, le va a producir el campo eléctrico una fuerza eléctrica, las cargas positivas se van a tratar de alejar porque el campo eléctrico tiene esta dirección. Entonces, si la carga es positiva, la fuerza va a llevar la carga positiva en la misma dirección que el campo eléctrico. Y si la carga es negativa, como son los electrones, la fuerza eléctrica va a ser en sentido contrario al campo eléctrico. Entonces, así se va a polarizar el dieléctrico. ¿Y esto qué cosa es? Esto es una burbujita, es como una burbuja, el lugar donde ocupa la carga puntual. Entonces, hay que calcular la polarización. ¿Cómo se calcula la polarización? Y calcular la polarización es bien fácil. Utilizas esta relación, mira. La polarización de espejas de acá es el vector desplazamiento menos el epsilon sub 0 por el campo eléctrico. O sea, esto es importantísimo porque con esta fórmula, con esta definición, calculas la polarización. Calculas la polarización. Entonces vamos a calcular la polarización. Entonces, como te mencioné, la polarización va a ser el vector desplazamiento menos epsilon sub 0 por el campo eléctrico. ¿Vector desplazamiento lo conoces? Sí, es Q 4 pi R al cuadrado. ¿Y el campo eléctrico lo conoces? Sí, el campo eléctrico es Q 4 pi epsilon K epsilon sub 0 por R. Como multiplicas el campo eléctrico por el epsilon sub 0, te queda el K. Y esa sería la polarización. Entonces, aquí operando aquí, el K pasa aquí a multiplicar, tendrías la polarización QK menos 1, vector unitario R4 pi K por R al cuadrado. Ya conoces la polarización, vas a calcular el ρ sub P. Ρ sub P vale menos divergencia en la polarización, en esféricas, porque esto está dando en esféricas. Y sale 0. O sea, no va a haber carga de polarización. 0 sale. Y el sigma sub P. Ocurre que aquí el problema es un tanto ideal porque se supone que esta región es el infinito. Entonces, en todo caso, aquí la carga ocupa un huequito, una pequeña burbuja, y tendrías que calcular el sigma P aquí en la superficie. Rho sub P, ¿sabes por qué sale 0? Porque fíjate que las cargas se cancelan. Mira, esta carga es positiva, esta es negativa, es 0. Esta es positiva y la que falta aquí, que es negativa, se cancela. O sea, todas las cargas. Pero estas cargas que están en la superficie de la burbuja, estas sí son negativas.
Entonces, eso también puedes calcular. El sigma sub p vale p.n, donde el vector unitario n es un vector que sale del dieléctrico. Este es el dieléctrico. Entonces, es así. Tiene la dirección contraria a la polarización. Por eso sale negativo aquí. Y aquí, ¿qué puedes hacer? Puedes calcular la carga total de polarización. La carga total de polarización va a ser en la superficie sigma p 4pi por b al cuadrado, considerando que este tiene un radio b y ese b tiende a 0. Te saldría esto. Ahora, la carga neta, como esto es muy pequeñito, esta burbuja, prácticamente es como si toda la carga estuviera concentrada. Entonces, la carga neta va a ser la carga libre más la carga de polarización que está aquí. Reemplazas Q y te sale Q entre K. Una vez que ya consideras la polarización, a esto lo consideras como si fuera epsilon 0. Acuérdate que cuando hablamos de polarización, la permitividad lo consideras como el espacio libre. Y el campo eléctrico vale Qn 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado, reemplazas, te sale la misma respuesta. La misma respuesta que tú obtuviste cuando calculaste el campo eléctrico. Ya. No sé si me entendiste. ¿Qué dices, Núñez Ochoa? Harold Zambrano. Sí, profesor. ¿Podría No sé repetir si- la última parte? ¿Cuál parte? A ver, ¿cuál es tu duda? Dime. La parte la del campo eléctrico. Para- ¿Neto? ¿Este campo? No, o sea, la parte donde dice carga total de polarización, esa parte de ahí, desde ahí. Ah, ya. No, la carga neta, dirás. ¿Esta parte? Sí, sí, profesor. Ya. Mira, como yo les mencioné, esta carga positiva con esta negativa se cancelan, esta positiva con esta negativa se cancelan, así sucesivamente. Por eso es que el rho sub p te sale 0. Pero el sigma p es p.n. O sea, pero el sigma p es en la superficie del dieléctrico del aislante. Aquí se supone que hay un huequito, ¿no? Porque esta carga ya hizo su espacio y ya se supone que aquí hay como una burbuja, ¿no? Como este radio es muy pequeño, fíjate, si tú tienes, a ver, imagínate dibujamos esto, una burbuja, y acá está la carga Q. Y aquí en la superficie de la burbuja está el sigma P. Bueno, acá el radio no es muy pequeñito, ¿no? Pero tú vas haciendo tu burbuja cada vez más pequeña. Así, por ejemplo. Aquí estaría la carga Q y tu sigma estaría aquí. Y si lo haces bien pequeñito, entonces tu carga estaría en el centro y tu carguita estaría aquí. Entonces, ¿por qué no se suma todo? Porque prácticamente es un punto. Eso es lo que se hace. Se suma la carga neta. La carga neta va a ser Q, la que existe, más la carga que está acá en la superficie, que es este valor. Al sumar te sale la carga entre K, la constante eléctrica acá. Pero acuérdense, al inicio de la clase, cuando tú ya hablas de polarización, esto ya es epsilon 0, ¿ya? Siempre cuando hablas de polarización, la permitida es epsilon 0. Entonces, la otra forma es calcular el campo eléctrico de la carga neta. Ahora ya tienes tu carga neta. Y esto es epsilon 0, porque estás hablando de polarización. Entonces, el campo eléctrico va a ser la carga neta 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Esta carga neta reemplaza su valor y te sale este valor. Y fíjate que eso coincide con el campo eléctrico que hemos calculado por otro medio.
No sé si ahora me entendieron. No sé si me entendiste, Harold. Sí, profesor, ahora sí. Ya. Entonces, como les digo, así es el tema. Así es este tema de dieléctricos o aislantes. Y sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan ustedes? Vázquez Brian. Jesús Guamaní. Presente, profesor. Bueno, buenos días, o ya tarde, buenas tardes. No sé si me estás entendiendo. Sí, profesor. Gracias. Ya. Ahora mira, vamos a hacer la ecuación de Laplace. Y la próxima clase ya hacemos más problemas. Ecuación de Laplace. Aquí también se cumple la ecuación de Laplace, se cumple. Ecuación de Laplace en medios dieléctricos. Primero, el primer requisito es en regiones donde la carga eléctrica es cero. Rho es densidad de carga es cero. Divergencia del vector de desplazamiento es igual a cero. O sea, por ejemplo, acá mira, tú sabes que la divergencia de D es rho. Esto tiene que ser cero. Entonces, ¿dónde será cero? Por ejemplo, aquí no hay carga. Aquí no hay carga. Aquí el rho es cero. Aquí tampoco hay carga libre. Aquí también el rho es cero. En esta región y en esta región. O sea, en ambas regiones, rho es igual a cero. Ya, en ambas regiones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí o aquí. Aquí sí existe el rho. Entonces, lo que tú haces es, esto va a ser cero cuando tú estés aquí o aquí. O sea, tiene que estar fuera de la carga para que se cumpla eso. ¿Estamos? Sigamos. Entonces, primero, si es factible que esto sea cero. Simplemente no trabajas en la región donde se encuentra la carga libre. ¿Ya? Entonces, este es el primer requisito, divergencia de D igual a cero. Si el medio está caracterizado por su permitividad, quiere decir que el vector de desplazamiento es la permitividad por el campo eléctrico. Eso vas a reemplazar aquí. Y si la permitividad es constante, esto sale para afuera porque es constante y tienes divergencia del campo eléctrico igual a cero. El campo eléctrico es conservativo. Entonces, si rotacional de es cero, quiere decir que el campo eléctrico es un gradiente. O sea, el campo eléctrico es menos gradiente de B. Entonces, reemplazando este campo eléctrico aquí, aquí, menos gradiente de B, tienes la ecuación de Laplace. O sea, se va a cumplir la ecuación de Laplace en los dieléctricos, siempre y cuando la permitividad sea constante. Observa que aquí está el vector de desplazamiento. Pero ¿qué tal si te dan la polarización en lugar de la permitividad? Observa que divergencia del vector de desplazamiento es cero. Y el vector de desplazamiento te pueden dar de la siguiente manera. Te pueden dar de esta manera, el vector de desplazamiento epsilon sub 0 por el campo eléctrico más la polarización, o te pueden dar de esta manera, el vector de desplazamiento es epsilon por el campo eléctrico. Con esto hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar con esto. Con esto. Vector de desplazamiento epsilon sub 0 por el campo eléctrico más la polarización. Entonces, reemplazamos aquí, ¿no? Entonces esta divergencia pasa aquí, el epsilon sub 0 es constante, sale para afuera, divergencia de P igual a 0, todo esto viene de esa transformación. Entonces, ¿qué pasa si P es uniforme? La polarización es uniforme, constante en módulo y en dirección. Si P es uniforme, constante en módulo y en dirección.
Entonces, divergencia de P vale 0, porque el P es uniforme, es constante en módulo y en dirección. Entonces, solamente te queda divergencia del campo eléctrico igual a 0. Como el rotacional del campo eléctrico siempre es 0, es conservativo, es un gradiente, es menos gradiente de B. Entonces reemplazas aquí y tienes la ecuación de Laplace. Se cumple la ecuación de Laplace. La próxima clase vemos cómo resolvemos problemas con la ecuación de Laplace en dieléctricos. Lo que tú tienes que saber son las condiciones de frontera entre dos medios. Tienes medio 1, medio 2. Las condiciones de frontera se demuestran que E2 tangencial es igual a E1 tangencial. Se demuestra que el vector desplazamiento 1 normal menos vector desplazamiento 2 normal es igual a densidad de carga, y ahora tenemos problemas para resolver. Y es probable que en la próxima clase resolvamos como 7 problemas. Mira la cantidad de problemas que tenemos aquí. Ya. Así sería, jóvenes, y prácticamente ya terminamos. Ahora, también se cumplen las imágenes en dieléctricos. Se cumple el método de imágenes también en dieléctricos, y es un método bien complicado. O sea, es un poco más difícil que las imágenes que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero no tratamos mucho imágenes en dieléctricos, pero tiene aplicación, ¿no? De hecho, en artículos técnicos de la IEEE, otras revistas, conocido como el método de simulación de carga, que te hablé en una de las clases. Bien, jóvenes, este material yo te lo dejo para que tú estudies.